Familia, bienvenidos señores una vez más a este su espacio realmente católico. Muchas bendiciones para todos. Hoy es martes 15 del 2025. Quiere decir que estamos en la Semana Santa, la Semana Mayor, la semana en donde se fundamentó todo el cristianismo, la semana donde todo el cristianismo tuvo sentido. Esta es la semana donde hoy por hoy todo lo que hoy conocemos y damos por hecho por fe se hizo realidad en esta misma semana, con la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy, hablando de Semana Mayor, quería empezar la semana compartiendo un video de nuestro hermano Samuel Clavijo. A ver, iba a grabar este video por mi cuenta, decirlo todo, estaba investigando todas las cosas, esto tengo que decirlo realmente, para hablar acerca de lo que es la confesión y la gracia, básicamente. Y encontré este video de Samuel Clavijo que dije, wow, es que no tengo otras cosas más que decir. Yo hubiera dicho 100% lo mismo que aparece en este video. Y va a ser un video, yo sé, un tanto y un poquito controversial de porque nuestros hermanos separados, hay cosas dentro de este video que les cuesta mucho saber, entender y sobre todo, no sé, a ver, yo estoy llegando a pensar que más allá de no entender, ya es una cuestión de ego. Ya es una cuestión de ego porque el reconocer este tema que vamos a hablar el día de hoy requiere de mucha humildad y de mucho amor de Dios. Porque solo una persona que ama de verdad se humilla para pedir disculpas. Y eso es lo que siempre tenemos que hacer si amamos verdaderamente a Dios. Pero hoy vamos a hablar acerca de este tema porque realmente es un tema que a mí me fascina, me encanta. Para mí, uno de los mejores... A ver, todos los sacramentos son vitales e importantes, pero para mí, sin lugar a duda, sin duda alguna, este es el sacramento después de la Eucaristía, el más importante. A ver, todos son importantes, pero este es el sacramento más importante de todos, para mí, ¿ok? Lo digo porque este es el sacramento que te mantiene en la gracia de Dios. Así de sencillo. Este es el sacramento, el único sacramento que te permite vivir todos los demás a plenitud, es este de la confesión. Así que hoy vamos a hablar acerca de la confesión y lo que es estar en gracia también, que también voy a hacer unas pinceladas de todo esto y a ir reaccionando al video de nuestro hermano Samuel Clavijo. Así que, dicho esto, vamos a comenzar, familia. Vamos a darle con todo porque de verdad estoy súper ansioso por todo esto. Amén. Vamos adentro. Decir que en el momento que estaba preparando este tema, que dicho sea de paso, aquí lo tienen, aquí lo tenía preparado. Literalmente al ver este video que tenía preparado para ustedes, vi este video de Samuel y ahí entiendo, bueno, a ver, obviamente lo entendía antes, pero ahí es donde se denota lo majestuoso de nuestra Madre Iglesia Católica, que todos somos uno, una misma visión, una misma enseñanza, un mismo conocimiento, un mismo todos. O sea, de verdad, o sea, todo está ahí y es una sola iglesia santa, católica y apostólica. Vamos a empezar este tema porque de verdad es un tema que a mí me encanta. Si me oyen un poquito tosiendo, lo que sea, es que tengo una gripe, se nota en mi voz. Estoy saliendo de una gripe un poquito fuerte que tenía, pero bueno, literalmente nada de stop, ni mis intervenciones, ni nada, pues abajo le dejo el video de Samuel para que vayan y lo vean. Pero aquí vamos a comenzar la reacción de este hermoso video. Let's go. Vamos a comenzar. Dice así. ¿Ok? Arriba los Arriba los corazones. corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que seáis nuevos, repetir como siempre, me llamo Samuel, nací en una familia. A ver, esta es una oración para los que se pregunten, que está en el Catecismo de la Iglesia Católica para nuestros hermanitos separados que quieran aprenderse todas estas oraciones de ritos y todas las cosas. Son oraciones realmente y básicamente lo que enseña es a comenzar con un acto de contrición, que así se conoce, para reconocer nuestros pecados. Así que
Es hermoso, lo que la Iglesia Católica da y nos brinda es precioso, es hermoso, de verdad que sí. Así que no sé, mucha gente se está perdiendo de tanto que de verdad, wow. Pero por eso iniciamos este proyecto, para poder decirle a aquellas personas que están sedientas de más, hay más. No te quedes con eso poquito, hay más. Vamos a darle, seguimos. ¿Tú quieres conocer la fe de la Iglesia? ¿Quieres saber qué cree la Iglesia Católica? Lee la vida de los primeros cristianos. Y te darás cuenta que nada de lo que hoy la Iglesia Católica cree es diferente a lo que ellos creían. Claro, van a haber algunas cositas que están más pulidas, más cositas, ¿me entiendes? O sea, que son detallitos que obviamente no podemos pedir que la Iglesia primitiva de antes sea tan voy a ponerlo con la palabra, tan perfecta como la Iglesia de ahora. Ahora, la enseñanza, su doctrina, su esencia no ha cambiado, que eso es algo que tengo que resaltar. Pero bueno, sigamos, vamos a ver. De la confesión sacramental. Hoy vamos a hablar de la confesión. Escuchen, confesión sacramental. Confesión sacramental. Confesión con un sacerdote. Confesión sacramental. Puesto que no confesarse sacramentalmente a día de hoy supone una ruptura con todo el cristianismo primitivo y lo que ha significado siempre el perdón de los pecados en la teología cristiana. ¿Se entendió esa parte? El no confesarse hoy en día es una ruptura con el cristianismo primitivo. Y yo no diría cristianismo primitivo, la verdad, con el cristianismo en general. Es más, hasta con Dios, porque es que el pecado te aparta de la gracia de Dios. Y si el pecado te aparta de la gracia de Dios y no lo confiesas, pero claro, no lo confiesas ¿cómo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Dónde dice esto la Biblia? Todo eso y más lo vamos a ver ahora. Así que no se preocupen, quédense ahí. Empezamos pues a hacer un análisis de qué es lo que nos dice la Biblia sobre la confesión. Muy bien. Por supuesto, para que no parezca que de alguna manera estoy tratando de hacer trampas o algo, todos los textos que voy a mencionar los mencionaré de la traducción de la Reina Valera 1960. Ok, perfecto. Bien. En 1 de Juan 1:19 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ok, fíjense aquí lo que dice Juan. 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Déjame ver que lo tengo que poner aquí para que todos ustedes lo vean. Ok. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escuchen la palabra. Si confesamos, no si creemos en Dios. Si confesamos, no si ya me bauticé. Claro, el bautismo es perdón de pecados, limpia todo pecado. Pero después de ahí, si vuelves a pecar, que es lo que nosotros hacemos todos los días, pecar, o tratamos de hacerlo lo menos posible, pero es que se peca de palabra, obra y omisión. O sea, de pensamiento, palabra, obra y omisión. O sea, es mucho, es reconocer esto. Pero bueno, si confesamos nuestros pecados, escuchen, no es solo creer, es si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Quién es Él? Dios. Y justo para perdonarlos. ¿Para perdonar el qué? Nuestros pecados. Y como Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pues Él lo perdona y punto. En 1 de Juan 1:19 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escuche. Atención, nos perdona y nos limpia. Si confesamos. Muy bien. Si confesamos, Él nos perdona. Si no confesamos, pues bueno, ya ese misterio se lo vamos a dejar a Dios. El problema es que es muy probable que si no confesamos nuestros pecados, es muy probable, adivinen, que no veamos ni siquiera a Dios. Así que hay que confesar los pecados. Ya veremos porque cómo. Si ahora confesamos cómo hay que confesar. Bueno, muy buen punto. Más adelante vamos a ver a quién, a dónde, cómo lo vamos a hacer. ¿Qué hay que hacer para confesar los pecados? Todo eso lo vamos a ver más adelante. ¿Dónde lo dice? Si hay que decir. Todo eso. Ahora, lo primero que ya sabemos es que 1 de Juan 1:9 nos dice claramente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero escuchen. Y nos limpia por aceptarlo como Señor y Salvador personal en nuestro corazón. Pero escuchen. Pero no nos perdona y nos limpia por aceptarlo como Señor y Salvador personal en nuestro corazón. Okay. Eso no está en ninguna parte de la Escritura. Eso es una fe intimista, gnóstica, que tiene que ver un poco con la doctrina de la sola fide, pero que no tiene nada que ver con la práctica de la vida cristiana. Exactamente. Ok. Es que, a ver, Dios mío.
Más claro de ahí se daña. Ay, y este es el primer minuto, loco. Ni siquiera es el minuto uno del video y ya hoy mira todo lo que estamos hablando. Pero es que esto es muy importante. Es confesar los pecados. No solo el creer en Dios. No basta solo con creer. No basta con decir yo tengo fe. ¿Ok? No basta. Hay que confesar nuestros pecados. Ahora, ¿con quién hay que confesar los pecados? Lo vamos a ver ahora. Porque hay personas que todavía están pensando que es yo me arrodillo en mi cuarto, se lo digo a papá Dios y ya Dios me perdona. A ver, Dios sí te perdona, pero el pecado queda todavía, porque tú no has presentado la culpa delante del sacerdote, como era que se hacía en el Antiguo Testamento, que todavía lo recibimos. Y como se hacía antes de esta manera, antes se hacía así, hoy Cristo no eliminó el sacerdocio, sino que lo renovó. Pero todo eso lo vamos a ver más adelante. Hay un video en el canal que hablé de esto, que si lo quieres ver, para que te nutres un poquito acerca del sacerdocio, lo voy a dejar también linkeado al final, para que lo veas, y debajo también, para que lo veas y te nutras y sepas qué es el sacerdocio y cuál es la función de, ¿ok? Pero bueno, sigamos. Por lo menos a nivel histórico. Si uno quiere creer cosas totalmente distintas ahora, 2000 años después, pues allá él. Haré un poco una lectura más neotestamentaria, ¿vale? Del Nuevo Testamento, por si no me van a decir que me he quedado en el Antiguo Pacto. Pero algún texto del Antiguo Testamento exploraremos también a modo de ejemplo. En Proverbios 28:13... A ver, muy bien. A ver, esto está muy bien. Esto está muy bien porque sí, es que, a ver, esto es gracioso que los hermanos separados para la hora de criticarte, a la hora de decir las imágenes, no te harás imágenes, utilizan el Antiguo Testamento, pero no se dan cuenta que en el Nuevo Testamento no aparece nada de ninguna lectura en contra de las imágenes, pero bueno, imagino que es gracioso la cosa. Aunque, tengo que decir, es una mala lectura de ellos también. A ver, dice, Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Oye, el que confiesa y se aparta, no solamente el que confiesa, porque no es solamente confesar el pecado, sino también apartarse del pecado, ¿ok? Esto es poderosísimo, esta vaina, loco. Esto es poderoso porque el que va a la confesión y no confiesa los pecados correctamente, el que se lo quiere guardar, el que lo encubre, dice Proverbios, el libro de Proverbios, no prosperará, es decir, no se va a salvar. Así de sencillo. Yo eso lo voy a poner en español castellano para que no se maren mucho ni se inventen muñecos de paja, como dicen por ahí. No, nada que ver. Así es, así de claro es. Hay que hablar claro. Vamos allá, sigue. Nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará. No mas prosperará. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Es decir, se aparta y lo confiesa, no una sola de las dos cosas. Gracias. No es solo el arrepentimiento individual, personal, intimista, en mi casa. El que se aparta del pecado y lo confiesa. Alcanzará misericordia. Esto es muy importante, ¿ok? Confesar y apartarse, renunciar, evitar volver a pecar. Caíste, no pasa nada. Todos estamos siendo zarandeados por el enemigo. Todos. No estamos exentos de esto. Hasta el mismo Jesús fue lo único que Jesús no pecó. Porque Jesús fue Dios y Dios tuvo esta fortaleza, pero fue 100% hombre, igual que nosotros, menos en el pecado. Ahora, así como Jesús fue tentado, imagínate nosotros, 20 veces más. Ahora, caer no es el problema, es no levantarnos ni renunciar al pecado. Ese es el problema mayor, ¿ok? Esta separación entre el esto y el aquello es la controversia clásica, psique, del out protestante frente al et católico. El que quiera un poco más de información sobre este asunto lo trataremos más adelante en el canal. Pero en principio nosotros creemos en la gracia y la libertad, en la fe y las obras, en la Biblia y la tradición. Nosotros aunamos. Principio... Espera. Escuchen. Escuchemos esto porque esto es algo que de verdad está matando la fe de muchos hermanitos separados, de muchos, porque no entienden que el católico cree en esto y también en lo otro, ¿ok? O sea, nada más, por ejemplo, el hermano separado nada más piensa en la sola fe, en la sola escritura, en la sola esto. Entonces, el católico no, el católico cree en la escritura y en el magisterio. Escuchen. En la gracia y la libertad. Gracia y libertad. Y las obras. Fe y obras y la tradición. Biblia y tradición. ¿Me di a entender? Entonces no es solo una cosa, porque una depende de la otra. ¿Me doy a entender? Y es que a veces
A veces yo siento que nuestros hermanitos separados idolatran las escrituras, ¿ok? De verdad, o sea, de verdad. La ponen por encima de Dios mismo, las escrituras, a veces, de verdad que sí. Cuando las escrituras es enseñanza de los apóstoles, es tradición escrita. O sea, lo que los apóstoles enseñaron que quedó por escrito, porque antes ni siquiera había libros. O sea, ni siquiera estaba el Nuevo Testamento hasta el último apóstol, básicamente. O sea, eso es, no, pero bueno, eso es otra conversación que no lo vamos. Nosotros aunamos todos estos conceptos que son distintivos de la fe cristiana y que tienen que ver con lo que se nos ha revelado. No es un invento. Vamos a leer un texto súper interesante de Santiago. Debe ser uno de los libros más problemáticos para los protestantes. Vamos a leer. Escuchemos este texto, por favor. Escuchemos este texto. Ay, Santiago. El dolor de cabeza de todos los protestantes. Merece muchísimas consideraciones. Amén. En Santiago dice. Vamos a ver qué dice en Santiago. Dice. Ay, Dios mío, Señor. A ver, dice. Santiago 5, léelo. del 14 al 16. 5 del 14 a 16. Santiago 5 del 14 a 16. Recordemos siempre, la Reina Valera pone: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Gracias, Señor. Pero no. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Ninguna otra persona puede interceder por... Perdónenme. Lo que pasa es que de verdad hay personas que... Wow, el anticatolicismo los ciega a una manera tan fuerte que tú tratas de explicarle y da una tristeza tan profunda el ver que ellos le creen más a su pastor y a las tonterías que le han enseñado que a veces hasta lo que pone la misma Biblia y enseña la Biblia. Es fuerte. Pero bueno, escuchen escuchen por favor. Si alguno entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Si alguno entre vosotros, si alguno enfermo entre vosotros, está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Escuche, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecado, serán perdonados. ¿Saben que esto, hay algo que se llama la unción de los enfermos en la Iglesia Católica, que es esto mismo que Santiago está describiendo? Y si la persona no se salva solo por la unción de los enfermos, ¿usted sabía que sus pecados quedan perdonados? Y muchos dirán, pero no, eso solo inventó la Iglesia Católica. No, mijo, mira, Santiago lo está diciendo. Santiago 5, 14 al 16 está diciendo lo que enseña la Iglesia Católica. Lo que pasa es que la Iglesia Católica tiene que explicarlo, tiene que decir de dónde viene esto, el por qué viene esto. Pero si se tomaran a la tarea de leer un poquito más el catecismo, de leer un poquito más lo que enseña la Iglesia Católica antes de comenzar a criticar, entonces las cosas fueran totalmente diferentes. Pero lo gracioso es que hay personas que de verdad, ni lo ven. Por más que tú se lo expliques, se quedan como... Bro, es que no, es que no, yo lo estoy diciendo, pero ustedes no le están llegando. Es que hay gente que de verdad que se queda como que no, ni siquiera. O sea, no hay forma de hacérselo entender, no hay forma. En fin, y dice, si cometió pecado este enfermo, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este enfermo que cayó en coma y tiene pecados? Pues la unción de los enfermos hace esto, te abre el camino para que tú puedas tener un chance de verte con Dios y ver, ¿verdad? Vamos a ver, pues vamos a ponerlo de esta manera, y ver, ¿verdad? Y ver si llegamos al purgatorio, como mucho, para purificar estos pecados, estas penas de los pecados. Porque no los pecados, las penas de los pecados. Porque los pecados son perdonados por Dios una vez eso pasa de la unción de los enfermos, que es lo que se está hablando aquí Santiago. Pero bueno, ¿entonces qué? ¿Qué pasa? Bueno, si la persona se salva, pues tiene que ir a un confesionario después a presentar sus pecados. Pero si no se salvó, pues ya tiene esta unción de los enfermos que le permite por lo menos presentarse ante el Padre, y el Padre es el que tiene la última palabra. Ya ahí ni nosotros, ni el Papa, ni nadie puede meterse en eso, pero tengo que decirlo. Ahora, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad por otros. A ver, y usted dirá, pero míralo aquí, César, aquí separan las aguas, aquí Santiago está diciendo que uno con otro. No, espera, hijo mío. Santiago, ¿a quién le está escribiendo? Le está escribiendo a apóstoles y discípulos de otra iglesia, otras personas que tenían autoridad para perdonar pecados. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero
entiende que esto es Santiago que se lo está escribiendo a una iglesia, o sea, a otros hermanos que eran, entre ellos habían discípulos y apóstoles capaces, de que tenían este don, esta imposición de manos para poder perdonar pecados, ¿ok? Por eso dice, confiésense uno a otro. ¿Por qué? Porque el sacerdote no puede el mismo pararse en un espejo y perdonarse el mismo, no. El sacerdote tiene que ir delante de otro sacerdote, al igual que el papa, al igual que el obispo, al igual que todos. Todos tenemos que hacerlo con otras personas. Pues dice Santiago, confiésense unos con otros, ¿ok? Para que seáis sanados y la oración eficaz del justo puede mucho, ¿ok? Perdón, para confesar vuestros... Y oren unos para otros, o sea, oren unos por otros y la oración, ¿ok? Y paréntesis final, ay Dios, y paréntesis final, miren que aquí se puede interceder uno por otro. Por favor, hermanitos separados, no se dejen engañar, ni se metan en esta idea de que solo hay un mediador entre Dios y los hombres para justificar el que usted no quiera presentarse delante de un sacerdote porque le dé vergüenza. No lo haga, por favor, no se condene por eso. Por favor, siga investigando, siga leyendo, siga orando para que Dios le dé la gracia de ir un día de esto a la confesión. Gracias. Sigamos. Bien. Escuchemos. Primer aporte. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Muy bien. Lo que dije. O sea, que no estaban perdonados. No estaban, pero le serán. Sin embargo, él es un miembro de la iglesia, porque dice, si alguno entre vosotros está enfermo. ¿Se escuchó? Es que, miren que lo estoy haciendo aquí básicamente una grabación en vivo. Hubiera querido hacerlo en vivo, pero hasta que no me den los accesos en vivo no voy a poder hacer. Pero con mi Zoom ahí vendremos para poder responder preguntas de tú a tú. Pero des en cuenta lo rico y maravilloso que es la fe católica. Es que no tengo ni que inventarme nada. No hay motivo de inventarme nada. Todo está ahí. Y mira que Samuel y yo no nos conocemos de nada. Pero es que esto es la gracia que Dios puso dentro de su madre iglesia, de nuestra madre iglesia, perdón. Toda una sola enseñanza para todo mundo. Una. No es que el Samuel crea una cosa y yo creo otra. No. Quizás hay una persona que desconoce algo que yo sé, o yo desconozco algo que Samuel sabe. Eso puede pasar, pero es desconocimiento. Más no que la iglesia nos enseña cosas diferentes como las demás iglesias, si le podemos llamar iglesias. Es más, yo le voy a llamar por su nombre. Las demás sectas, porque no son iglesias, sectas, que enseñan cosas diferentes por ahí. O sea que uno puede estar dentro de la iglesia. Exacto. Y algunos de sus pecados no estar aún perdonados. Exactamente. Anda, pues entonces se nos demuestra que esto de que yo soy salvo y Jesús ha perdonado todos mis pecados porque creo en él, no solo los pasados, sino los presentes y los futuros, no se corresponde con el texto bíblico. Así es, así mismo. Una consideración. ¿A quién hay que llamar? A cualquiera para... Escuche esto. A ver, escuche esto, por favor. Mire. Esto que va a decir Samuel aquí, quiero que le presten atención, que fue algo que acabo de decir, pero a lo mejor usted escuchándolo de esta manera, pues lo entiende mejor. Escuche esto. Los futuros no se corresponde con el texto bíblico. Escuche ahora, por favor. Escuche bien claro lo que va a decir Samuel ahora. Escuche. Segunda consideración. ¿A quién hay que llamar? A cualquiera para que le imponga las manos, porque a cualquiera para que le imponga las manos, hay que llamar al pastor fulanito de tal, o déjame llamar a la hermanita para que ore por mí, o déjame... No, escucha a quién. Cualquiera puede imponer las manos, puede ungir, no hay ningún tipo de autoridad, sino que todo eso... Hasta café voy a tomar. ¿A quién hay que llamar? No es a cualquier hermano, sino que dice a los ancianos. ¡A los ancianos! ¡Bárbaro! ¿Cuáles eran los ancianos y cuáles son los ancianos hoy en día? Los presbíteros, los sacerdotes. Esos son los ancianos. Sacerdote, en ese hebreo antiguo se le conoce anciano. Lo que pasa es que, como la ignorancia es atrevida, dice, no, porque eso no existe en la Biblia. Perdón, yo de verdad no lo hago con estas ganas de querer ni burlarme, Dios sabe que no. Lo que pasa es que es muy gracioso leer muchos de los comentarios de nuestros hermanos separados que juran tener razón y no conocen ni la mitad de lo que están diciendo. Y yo lo que digo, Dios mío, ¿cómo pueden cegarse tan a fondo? Y solamente por cosas del mundo que han pasado, renuncian a esta gracia tuya, mi Dios. O sea, de verdad, es increíble. Bien, pero sigamos ancianos, escuchando. Que es una traducción que la pone así en la Reina Valera, se está refiriendo a los presbíteros, ¿vale? A ver. ¿Ven lo que yo estoy viendo este video en vivo ahora en directo? Es que voy a tratar de ni siquiera de ponerle nada. Nada. Lo voy a subir así tal cual para que se den cuenta. Pero fíjense. A los presbíteros. Los sacerdotes. Los presbíteros son los encargados de ofrecer el sacrificio.
Pero si quieres saber qué es un sacerdote, te dejo el video linkeado para que lo veas. Aquí también te va a salir una vaina por ahí arriba para que tú también veas qué es un sacerdote y cuál es su función, qué hace, qué hacían y qué siguen haciendo hoy en día, ¿ok? Ya sabes. Los sacerdotes. Dale. Los ancianos es un uso moderno del lenguaje. Sí, claro. De hecho... No. Mira, a ver, si es un uso moderno, está bien, la Biblia lo tiene, no hay problema. Pero para mí es una traducción que la Biblia de los hermanos separados, de la Biblia de los protestantes, tengo que decirlo. Porque sí, hay Biblia católica que también le llama ancianos, pero es un uso moderno después de... Pero la verdad es que de mi parte debieron de ponerlo directamente así. Pero claro, tenemos que ver que hay un lenguaje para quién, para esas personas que tenían oídos para oír, que sabían de que cuando mencionaban la palabra ancianos y reconocían quiénes eran los ancianos, porque sabían inmediatamente que iban a ser los presbíteros, los del templo, las personas que podían ofrecer el sacrificio. O sea, de una vez lo iban a conectar, pero claro, tú se lo presentas ahora mismo a un hermano separado, a un protestante, como tengo que decirlo así de crudo y perdónenme, tú se lo presentas, entonces nuestros queridos hermanos separados no te van a entender nada y van a decir, no aparece la palabra sacerdocio ministerial en la Biblia, pero claro, el desconocimiento, pues imagínate. De hecho, si nos vamos a la Vulgata, que es la primera traducción de San Jerónimo al latín del siglo IV, infirmatur quis in vobis inducat presbíteros ecclesiae. Presbíteros ecclesias. Eso es presbíteros eclesiásticos, ¿ok? Que pueden presentar lo que logramos. Ungentes eum oleo in nomine Domini. O sea, presbíteros ecclesiae. Tercera consideración. Si hubiese cometido pecados, dice. La tercera parte. Está indicando que unos pecados le fueron perdonados y otros no, porque todas las personas hemos... Claro. O sea, claro, Samuel. ¿Cuál es ese condicional de si hubiere cometido pecados? Si hubiese cometido. Es decir, un miembro de la iglesia podría estar en gracia o podría estar en pecado en ese momento. 100%. O sea, 100%. A ver, no estamos exentos del pecado. Ahora, ojalá todos nosotros renunciemos todos los días más a él y nos apartemos cada día más. ¿Ok? Sé que es difícil porque cuando haces el acto de contrición y te das cuenta que pecamos de pensamiento, palabra, obra y omisión, es mucho los pecados que nosotros ni siquiera a veces nos damos cuenta e ignoramos. Pero claro, hay dos tipos de pecados. Hay dos tipos de pecado, que es un pecado que lleva a la muerte y otro que no nos lleva a la muerte, dice Pablo. Entonces, y lo enseña así en la Biblia. Lo buscaré, lo dejaré por ahí escrito para que lo puedan ver, ¿ok? Y se le deberían perdonar todos los pecados desde su última confesión. Por cierto, este texto es una alusión clarísima a la extrema unción o unción de enfermos. Como le... ¡Míralo! ¡Dios mío! ¡Gracias! ¡Wow! César y Samuel se llamaron. No, hijo mío. Samuel y yo todavía no hemos tenido la gracia ni siquiera de conocernos, pero no necesitamos conocernos para conocer lo que nuestra madre iglesia profesa, porque es una sola cosa. Por eso se llama católica. Conocimiento universal. Para todo mundo. Le dicen otros. Una persona está enferma, llama para que le den los sagrados óleos, para que lo unjan con aceite, para que se le confiese y se le deje en paz. Eso es la extrema unción. Eso es extrema unción. Extrema unción o unción de los enfermos. Consideración. Todo esto nos lo explica Santiago, apóstol del Señor y obispo de Jerusalén. Cuarta consideración, ok, escuchen. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 10, nos dice... Ok, dice... Vamos a ver. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, bla, 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 bla. Ok. Marcos 2:10. Miren, esta lectura a mí me encanta. ¿Por qué? Porque yo puse a los fariseos que estaban ahí entre Jesús, es decir, los judíos que estaban ahí, los pongo como los protestantes de hoy en día, porque son un grupo de personas tan incrédulas. Saben que Dios tiene el poder de crear todo el universo, pero a la hora de darle la potestad a un hombre, o no a cualquier hombre, a un hombre consagrado para él, que se formó para esto, que recibió la gracia del Espíritu Santo, se le hace imposible pensar que una persona pueda perdonar pecados. Y lo mismo pensaban los judíos. A ver, y los judíos hubiesen tenido razón siempre y cuando Jesús hubiese sido solamente hombre. No, pero Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, Jesús en este pasaje de San Marcos, que hasta lo voy a buscar, San Marcos 2, voy a hacer una pausa porque es que, wow, es vital de importancia de que ustedes lo vean. Espérate. San Marcos 2, 10, ¿verdad? Vamos a buscarlo. Dice aquí, lo voy a buscar de la misma Reina Valera para que ustedes lo puedan ver, ¿ok?
Y no digan que César se lo está inventando. Voy a ponerlo aquí. Creo que ahí ustedes comienzan a verlo. Déjame ver. Perfecto. Creo que aquí se ve perfectamente. Si no, pues aquí lo vamos a hacer. Aquí. Creo que ahí. Creo que ahí lo pueden ver. Ok. Dice San Marcos 2:10. Vamos a buscar el 10. Dice por aquí. Ok, míralo aquí. Dice aquí. Miren lo que dijeron los judíos. Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, ¿pero la fe de quién? Espera. ¿Pero la fe de quién vio Jesús? ¿La fe de quién? Vamos a leerlo. Dice así. Inmediatamente se juntaron muchos y no cabían aún en la puerta y predicaban la palabra. Entonces vinieron, vamos a subirlo aquí un poquito para que usted lo pueda leer un poquito igual que yo y verlo igual que yo. Aquí, a ver si se ve, perfectamente se ve. Ok, dice, entonces vieron algunos trayendo al paralítico que era cargado por 4. Entonces vinieron a él unos, es decir, que eran más de 2. Unos trayendo a un paralítico que eran cargados por 4 personas, por 4. Y como no podía acercarse a él causa de la multitud, descubrieron el techo, es decir, abrieron el techo, como era de paja y todo lo abrieron, donde estaba Jesús, haciendo una apertura, y bajaron el lecho en el que yacía el paralítico, es decir, bajaron el paralítico por el techo. Vamos a ver qué hizo Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijos, tus pecados te son perdonados. Aquí entran los... Aquí, escuche dónde va a entrar los hermanos protestantes. Jesús dice, tu pecado te son perdonados, ¿verdad? Allí estaban sentados algunos escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Qué es cavilaban? Tenían dudas en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. Esos son los hermanitos separados diciendo, eso es mentira, ningún sacerdote puede perdonar pecados, ningún hombre puede perdonar pecados. ¿Y quién puede perdonar los pecados? Se preguntan los hermanos separados, si no Dios. Hermanitos separados, a veces la ignorancia no hace blasfemar más contra Dios y de llamar mentiroso a Dios y dejar de creer en el poder de Cristo. Sabemos que Dios tiene poder para crear el universo entero, crearnos a todos nosotros, hacer todo lo que le dé su gana, menos para darle la autoridad a un hombre a perdonar pecado. Eso no, porque yo no puedo creer en ese. No, mi hijo mío, pero a ver, eso no es doctrina cristiana, hijo mío. O sea, no, eso no lo enseñó Jesús. ¿Y Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Conociendo luego Jesús en su espíritu, es decir, mira qué chulo, en su espíritu, que cavilaban de esta manera, es decir, que pensaban que estaban teniendo este problemita en sus corazones. Esta manera dentro de sí mismo les dijo, es decir, ya Jesús sabía, ¿ok? Jesús sabía lo que estaban pensando. Le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué pensáis así? ¿Por qué tienen estas dudas en sus corazones? Le dice Jesús. Es más fácil decirle a un paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil? Aquí viene lo que Jesús tuvo que hacer para que le creyeran. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle a un paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil, queridos hermanos separados? ¿Decir que un protestante perdona pecados? ¿O tiene que el Señor levantar a un muerto para que ustedes vuelvan a creer de que Cristo tiene poder para dejar la autoridad y hacer lo que le da su gana en su propia iglesia? ¿Qué es más fácil, hermanos separados? Entonces Jesús, ¿qué hizo? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces te lo voy a poner en español de aquí ahora. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene toda potestad y autoridad para darle la autoridad de perdonar pecado a quien él se le dé su regalada gana. Le dijo al paralítico, a ti digo, levántate, toma tu lecho, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Y qué pasó? Entonces se levantó y tomó su lecho de muerte. Entonces, hermanos separados, dejemos, por favor, de estar pensando y de estar analizando las cosas y de estar viendo el mundo como que Dios tiene que actuar según lo que tú creas. No, tú tienes que actuar según lo que Dios ha dejado y creer lo que Dios ha dejado. Indaga más. Vamos a salir de esa ignorancia. Vamos a dejar de ser escribas y fariseos, por favor. Dejemos de pensar como ellos. Comencemos a ser cristianos de verdad. Cristianos que creen en el poder y la gracia de Dios. Gracias. Sigamos.
Ay, Samus, perdón. Demasiado, esta gente, wow. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Lo tiene? Dice en la tierra, no desde el cielo. Gracias, Samuel. En la tierra, ¿eh? Sí, porque Dios... Ah, no, pero que Dios lo perdona los pecados. Sí. Sí. Pero Dios quiso que fuera aquí en la tierra que lo hiciera un sacerdote, no él. El sacerdote es su representante. Él lo dejó así. Y dice el Hijo del Hombre. Y efectivamente los sacerdotes, al perdonar los pecados, actúan en la persona de Cristo. Oh, claro. A ver, en esta partecita, cuando Cristo se presenta como el Hijo del Hombre, ¿por qué lo dice? A ver, esto lo explico. Esto no es relevante. Sí es relevante en un caso, pero lo explico porque así es como se autonombraba Dios. Cuando decía el Hijo del Hombre, él está diciendo el Hijo de Dios. El que tenga oídos para oír, como decía el Señor, iba a entender esto. La persona que sabía de lo que se estaba hablando, un judío mesiánico de esa época, sabía que cuando alguien se llamaba Hijo de Hombre, el Hijo del Hombre estaba llamándose Hijo de Dios. O sea, se estaba autoproclamando Dios, básicamente, para que entienda, ¿ok? Entonces, esto es muy bueno destacarlo porque a veces hay palabras que nosotros no entendemos que por qué Jesús la decía de esta manera y quizás se nos chispotea. Pero, ¿ok? Esto hay que tenerlo claro. Seguimos. Somos hijos de hombres también. Es decir, no es el sacerdote el que perdona los pecados, es Jesucristo es Dios, a través del sacerdote. Claro, pero somos hijos de hombres. Claro. ¿Qué ocurre al sanar al paralítico? Amén. ¿Qué ocurre al sanar al paralítico? ¿Qué pasó? Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Wow, César, pero eso tú no lo leíste. Wow, míralo aquí donde lo dice. Míralo aquí. Y salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificando a Dios, diciendo, nunca hemos visto estas cosas. Lo sé, nuestros hermanos separados les pasa lo mismo, nunca han visto estas cosas en la Biblia. Pero a ver, fíjense que aquí, esta traducción, creo que es la americana, Reina Valera 1160, pero esta tiene otra traducción aquí, dando otra potestad. O sea, estamos leyendo casi la misma Biblia, pero esta me gusta más, porque aquí lo dice, que habían dado tal potestad a los hombres. O sea, ven que Dios sí comparte lo que da. ¡Wow! ¡Qué lindo! A los hombres Dios en plural. Bueno. Dice. San Mateo 9:8. San Mateo 9:8 dice. Esto es consecuencia de la encarnación. El problema es que cuando uno tiene una teología gnóstica, desencarnada, inmaterial, intangible, individual, intimista, de libre interpretación... Espérate, pero Samu, espérate. Trátalo al paso, ayúdalo, por favor, espérate. Respiremos. Porque ellos no te van a entender todo esto. Espérate. Es decir, lo último, quédense con lo último. Cuando ustedes son sola escritura y nada más quieren interpretarla a su manera, no a la manera que Cristo dijo que había que interpretar, no, a tu manera. Entonces, ¿qué está pasando contigo? Uno no comprende que... No entenderás nada. ¿Por qué? Porque no es a tu forma, no es lo que a ti te parezca, no es lo que a ti te convenga, no es lo que a mí me diga. No, porque por eso Dios formó a 12, Cristo formó a 12, lo eligió, los formó y los mandó a ser discípulos. Él no dijo, peguen póster en la cosa para cuando la gente lo lea, ya, y entienda lo que yo le dé su... Ay, Señor, perdón. Y entienda lo que le dé su gana. No es así. No es así. Por eso Cristo dejó personas en su iglesia que es columna y baluarte de la verdad, para que no se pierda la verdad. Porque si hubiese sido por los creativos de nuestros hermanos separados, hace mucho nosotros tuviéramos, no se sabe ni en dónde ahora mismo. Dios mío. Al Dios hacerse hombre, tiene por objetivo deificarnos a nosotros. Amén. Cierto. Cuando Dios se hace hombre, es que está glorificando a la humanidad. Es que está literalmente endiosándonos. ¿Entiendes? O sea, dándonos la gracia de que Él habitó entre nosotros. ¿Okay? Sí, porque ahorita van a pensar que es como que yo estoy diciendo que nosotros somos dioses. No estoy diciendo eso. No me ponga palabra en mi boca que no he dicho. Eso es la teosis. Requisitos para el obispo. Tito 1.7. Tito 1.7. Requisitos para el obispo. Como administrador de Dios. Dispensador. En muchas traducciones pone dispensador de Dios. Sí, 100%. No soberbio, no iracundo, etc. ¿Qué es lo que Esto es para que empiece a ser obispo, ¿ok? No es que el obispo... Esto es requisito para buscar un obispo.
dispensa los sacramentos, entre ellos el perdón de los pecados. Okay. Evangelio según San Juan, capítulo 20, del 20 al 23. Seguimos. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Wow. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho paz a vosotros, y los discípulos... Escuchen, a ver, wow. Esta es la línea, este es el texto donde los hermanos separados dicen: no, ustedes están malinterpretando las cosas. A ver, este es el texto donde nuestros queridos hermanos separados, es que tengo que hacer mucho énfasis en esto, porque es que de verdad, o sea, es mucha la malinterpretación que hay allá afuera. Entonces, por eso me tomo la tarea de traer estas cosas y de hablar de estas cosas, porque sí, es mucha la malinterpretación. Dispensa los sacramentos, entre ellos el perdón de los pecados. Evangelio según San Juan, capítulo 20, del 20 al 23. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Paz a vosotros, como el Padre me envió, es decir, las gracias que el Padre me ha dado, así también se las envió a ustedes, o los envió a vosotros. ¿Cuál era la misión de Jesús? ¿Cuál era la misión de Jesús? Redimirnos, sanarnos, limpiarnos de nuestros pecados, hacer posible que nosotros llegáramos al cielo, abrir los cielos para nosotros. Entonces, como Jesús es Dios y Dios le dio la gana, oigan lo que dijo Dios, oigan lo que dijo Dios. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieseis, les son retenidos. Entonces, aquí llegan nuestros hermanitos separados y dicen: no, porque este texto no es suficiente para yo creer. Bueno, ya tienes media hora aquí conmigo, básicamente. Espero que todo lo que hemos hablado por lo menos te ayude, por lo menos a comenzar a digerir la cosa. Pero aquí claramente está diciendo a Jesús: ¿a quién? ¿A quién? A los discípulos que estaban ahí. Pero no a cualquiera discípulos, no. A los que estaban ahí, a los consagrados que estaban ahí, a los discípulos de él que ya tenían Espíritu Santo para hacer estas cosas. Y sopló y le dio esta gracia a través del Espíritu Santo, porque eso es algo que se nos dificulta a nosotros entender. Que no es el sacerdote, no es el sacerdote, no es el hombre que tiene el poder, es Dios. Pero Dios compartió este poder con los hombres, como lo vimos en el texto pasado. Nunca habíamos visto estas cosas, que Dios había permitido que los hombres hicieran estas cosas, lo del paralítico, y ahora esto. Entonces, recibid el Espíritu Santo a quienes le remitieren los pecados. Mira, este remitiere me molesta tanto que la Biblia protestante lo ponga así, porque es a quienes le perdonen los pecados. ¿Por qué? Porque lo que quiere es confundir. Por eso digo que la traducción de la Reina Valera es muy mala, porque no ayuda a que las personas entiendan que sí existe el perdón de los pecados a través de esos discípulos que Dios, a través de esos apóstoles que estaban ahí con Cristo. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes se los retengan le quedan sin perdonar. Esa es autoridad. Yo no sé tú, pero eso es dándole una autoridad a esos discípulos, pero no a cualquiera. A los discípulos. No fue a mí que me lo dijeron, fue a los discípulos consagrados. No fue a ti, fue a los discípulos, a las personas que ya tenían la gracia de haberles impuesto las manos y que eran apóstoles y que eran gente que podía hacerlo, no cualquiera. Atención, lo primero que hace nada más resucitar es presentarse a sus obispos, que son los apóstoles, episcopos, que pone la Biblia, que tienen poder de perdonar pecados y de retenerlos. Escucha. Lo primero que a quienes se los retuvieseis les son... Escucha, yo creo que usted no le está prestando atención. Escúchalo bien, escucha. Atención, lo primero que hace nada más resucitar es presentarse a sus obispos, que son los apóstoles, a sus obispos, a sus discípulos, episcopos, que pone la Biblia, episcopos, que tienen poder de perdonar pecados y de retenerlos, de no... no, César, pero que eso no lo dice ahí, César, eso no lo dice ahí. No, eso no está en la Biblia, César, eso no está. Míralo ahí, Juan 20, búscalo, léelo. Y lo primero que hace, una vez resucitar. De hecho, para el que no lo sepa, esto seguramente a los católicos les llamará la atención, la facultad del perdón de los pecados era exclusivamente del ministerio episcopal.
Sí, Luego, sí, por una... a ver, voy a hablar en español castellano como dice Samu, que a lo mejor algunos hermanos quizás no entiendan este lenguaje. Ministerio episcopal se refiere solamente a los obispos. Solo los obispos perdonaban pecados, solo los obispos podían tener estos sacramentos y todas las cosas. Y luego nuestra Madre Iglesia en esta gracia guiada por el Espíritu Santo permite que los presbíteros, es decir, los sacerdotes, los encargados de recibir el sacrificio, de hacer el sacrificio para el perdón de los pecados, puedan perdonar, tener la gracia a través del Espíritu Santo de perdonar los pecados. Espero que se haya entendido, porque es que de verdad, wow. Una cuestión de pastoral y porque un obispo no podía confesar a miles. ¿Entiende? Episcopados son los obispos, ¿ok? Para que se entienda. Miles de personas, se delegó ese ministerio penitencial también a los presbíteros. Pero en una primera instancia 100%. Solo confesaban los obispos. Vamos ahora 100%, a explorar 100%, o sea, 100%. Más claro ni el agua. Textos del Antiguo Testamento donde se ve que la expiación por los pecados no le corresponde a uno individualmente, autoperdonarse, sino que tiene que ver con el ejercicio ministerial del sacerdote, que es expiatorio in persona Christi. Amén. Vamos a ver. Sigue. Levítico 5 del 5 al 6. Cuando pecare en algo... Levítico 5 de 5 al 6. A ver, porque aquí diremos, pero ¿de dónde ustedes los católicos sacan estas cosas? ¿Se lo inventaron los católicos? Ustedes los católicos, señores, a veces yo siento que nuestros hermanitos separados, perdón, no es que quiero sonar como muy... Ay, Dios. Ay, no, yo lo voy a decir como tal, no importa, perdónenme. Si ustedes entienden que se está ofendiendo, siéntase ofendido, pero si esta ofensa a usted lo está llevando al remordimiento de decir en qué estoy creyendo, pues amén, que así sea. Escúcheme. Nosotros no nos inventamos las cosas están ahí. Que usted no la conozca no quiere decir que nosotros no la inventamos, ¿ok? Mire que desde el Levítico se creía lo mismo que nosotros. Cuando parece, escúchale. Estas cosas confesará aquello en lo que pecó. Confesará aquello por lo que pecó. ¿El qué? ¿Qué es lo que va a confesar, Samu? ¿Qué es lo que va a confesar? Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en lo que pecó. En lo que pecó, es decir, tus pecados tienes que confesarlo. Desde el Levítico la gente confesaba los pecados. Y siempre he dicho, señores, si antes se hacía, hay que ver si Cristo lo quitó o lo renovó. Y claramente Cristo lo renovó, no lo quitó el sacerdocio. Por ende, la gente tiene que seguir confesándose. Por favor. Hoy no con el sacrificio que se hacían antes, porque el sacrificio agradable es ¿quién? Cristo. Pero eso lo dejé en un video aparte, que vuelvo y te lo repito, te lo dejo por aquí linkeado para que lo vayas a ver. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. En este texto del Levítico aparecía una lista. A ver, sí, ese texto del Levítico ahí dice como el protocolo de qué era que se iba a hacer, de lo que se podía hacer, de lo que tú podías llevar como sacrificio. Y fíjate que qué gracioso que dice un corderito sin manchas. Y hoy, ¿quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Estás entendiendo ahora lo que te estoy...? Es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se lo presentó Juan a sus discípulos cuando Jesús iba pasando y le dijo, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, lo que Dios, la ofrenda que Dios ofrece al mundo para que seamos perdonados. Porque antes tú tenías que presentar esta ofrenda, que era un sacrificio tener una ofrenda de un corderito, porque un corderito costaba mucho dinero, a un mes de trabajo cuando viene a ver más. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¿No? Claro que la gente lo criaba como ganado y todo, pero despojarte de tu mejor corderito, del más sano, del más lindo, que tú podías multiplicar o para ofrecerlo, era un sacrificio. Era un sacrificio. Por eso es sacrificio agradable a Dios. Ah, pero dicen, no, pero que Dios lo hizo una vez y para siempre, hermanito. Dios una vez y para... Sí, una vez y para siempre el sacrificio. Ya no hay que llevar el sacrificio. Pero hay que seguir yendo al sacerdote. ¿Se entiende? Ok. Lista de pecados. Muy bien. Y se aprecian varias cosas. La primera, hay que confesar los pecados concretos. No es simplemente declararme pecador para ser perdonado, sino que... Espera, vamos a escuchar esto, por favor. Una lista de pecados. Perdón que me ría, que suelte una carcajada. Lo que pasa es que me estoy acordando de todos los comentarios que he leído desde que inicié este canal y de verdad, o sea, hubo un comentario que me dejó con la boca abierta. Ustedes los católicos no pueden declararse salvos. Y digo yo, wow, pero hay personas que le están quitando el trono a Dios. Hay gente que está dándole un correazo a Dios, lo está parando del trono y le está diciendo, párese de ahí, que soy yo que voy a juzgarme yo mismo. Es increíble. Es increíble que diga esto, pero es la verdad. Hay personas que se pasan. Mira, tienen un ego hasta aquí. Y ese ego, wow,
Dios mío. Pero bueno, escucha esto que va a decir Samuel, que es muy importante, por favor. Y se aprecian varias cosas. La primera, hay que confesar los pecados concretos. No es concretos, tu pecado claro y preciso. Simplemente declararme pecador para ser perdonado, sino que tengo... No basta con decir, arrodillarte y decirte, Señor, yo soy pecador, perdóname. Eso no basta para la remisión de los pecados. No basta eso, ¿ok? No es suficiente. Muy bien, Dios te perdona, Dios te hace una palmadita en la espalda y dice, está bien, mijo, no te preocupes, yo te perdono. ¿Pero qué? Pero preséntate delante del sacerdote, vete, porque ya yo te perdoné, pero ahora ve, presenta tu ofrenda al sacerdote. Tengo que decir en qué he ofendido a Dios. Amén. ¿Cuál de sus leyes he quebrantado? Amén. 2. Hay que hacer una penitencia. Penitencia. Porque también lo escuché una vez que una persona me dijo, pero, o sea, yo voy al sacerdote, cuando yo me confesé, el sacerdote me puso un Padre Nuestro y un Ave María, y ya con eso yo estoy perdonado. A veces se nos hace tan difícil ver la misericordia de Dios en estas pequeñas cosas que la gente no se lo cree porque fue tan, o sea, es tan grande lo que la persona cometió y lo que tanto le costó ir a hablar con un sacerdote para que el sacerdote venga y le diga, mijo, no te preocupes, con todo tu corazón y con toda tu alma de penitencia, solo te voy a poner esto, porque ya Dios te perdonó, solo te voy a poner, haz un Padre Nuestro y reflexiona cada palabra, medítala, ponla en tu corazón, llénate de estas palabras. Y con esto ya esta va a ser tu penitencia. ¿Necesita el sacerdote ponerte una penitencia? Necesariamente. La verdad es que sí, porque hay algo que crea el pecado. Te voy a poner un ejemplo. Cuando pecamos, nosotros cometemos una falta a Dios. Y esta falta tiene una consecuencia. Y ahí es donde entra esto que te voy a decir. Imaginemos que el pecado sea como un cristal roto. Tú le rompes el cristal a tu hermano, tú vas donde tu hermano y le dices, mira, discúlpame, te rompí el cristal del carro. Perfecto, el hermano tuyo te dice, no hay problema, tranquilo, mira, los accidentes pasan. Pero ¿qué sucede? Hay que pagar el cristal. Hay que pagarlo. Entonces esa es la pena que queda después del pecado. Por eso hay que hacer estas penitencias. Para poder pagar estas penas. Y de ahí es que viene la parte de lo que hablaba la Iglesia Católica antes del protestantismo, de las indulgencias. Es por estas penas, para que se entienda. Ahora, esto no quiere decir que tú estás comprando el cielo, porque para que las indulgencias sean válidas, como mínimo tú debiste de morir en gracia. Como mínimo, porque para entrar al purgatorio, que es el paso de purificación de los pecados veniales con los que llegaste allá, porque los mortales no te van a llevar al purgatorio, ¿eh? Los veniales. Entonces, ahí sí. De lo contrario, chan, chararán, chan, chan, chan. Por eso la Virgen cada vez en sus apariciones dice, hagan penitencia. hagan penitencia. Pero bueno, ya acabo de mencionar un tema que sé que si oyen este pedacito del tema, mira, se acabó el video entero, la gente se va a quedar aquí y va a comenzar a comentar nada más de esto. Pero sigamos, dale. Una ofrenda sacrificial. 3. El sacerdote es el que expía el pecado del penitente. Escuche. Sacerdote es el sacrificial. Escuche. 3. El sacerdote es el que expía el pecado del penitente. El penitente no se autoperdona a sí mismo en base a su arrepentimiento. ¿Se entendió esta parte? Es el sacerdote el que expía, el que a través de la gracia otorgada por Cristo en Juan 20 reciban el Espíritu Santo, a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes se lo retengan le quedan sin perdonar, lo dice Juan 20, lo dice el mismo Cristo que se lo dio a sus apóstoles, ¿verdad que sí? Entonces, esto se lo dice Cristo a ellos, le da esta autoridad a través del Espíritu Santo. Entonces el sacerdote es quien expira los pecados, es quien recibía el sacrificio en el antiguo pacto, en el Levítico. Era el quien recibía este sacrificio, el que presentaba este sacrificio, ya el que lo recibía, y el que expiraba los pecados. Hoy en día también lo mismo. Qué bien, qué lindo es Dios, qué lindo que la iglesia no se lo inventó. Es que así Dios lo puso desde siempre, y así Dios lo ha mantenido desde siempre. Esto no es un invento de los católicos, como muchos hermanos se lo quieren poner. No, el que tú digas eso es una ignorancia muy grande de tu parte. Ahí desconoces un montón la Biblia. Es lo que estás haciendo, repitiendo lo que tu pastor te ha dicho sin ni siquiera ir a buscarlo, sin ni siquiera ir a indagarlo, que es un error garrafal.
porque hay muchos pastores que no saben de lo que están hablando por ahí, porque ni conocen las raíces judías de donde venimos nosotros y comienzan a decir un montón de cosas y no tiene ningún sentido lo que dicen. ¿Ok? Entonces, el sacerdote es el que recibe, el que te escucha, el que expira estos pecados, presentándoselo a Cristo, pero por la gracia del Espíritu Santo que Cristo depositó en el sacerdote, ¿ya? De un consagrado ministerial. No cualquiera, un consagrado ministerial. Ahora, tú mismo no te puedes autoperdonar. Tú mismo no puedes arrodillarte y decir, Señor, perdóname. Tú lo puedes hacer, no hay problema, hazlo. Perfecto. Pero ojalá que eso te llene de fuerza y fortaleza para presentarlo delante de un sacerdote. De lo contrario, no te autoperdones tú mismo. Porque el proceso que Dios dejó fue presenta delante del sacerdote y el sacerdote recibirá la ofrenda, que ya hoy no hay que llevarla. No hay que llevar ninguna ofrenda, un corazón redimido, concricto, perdón. O redimido también. Un corazón concricto y con ganas de cambiar. Con ganas de mejorar esta ofensa que le hicimos a Dios. Eso es lo que hay que presentar hoy. Entonces, dicho esto, dicho estas cositas, pues es así. Que tengan esto muy claro, no se dejen engañar. Que además de muy subjetivo, es totalmente emocionalista eso. Por supuesto, la verdadera expiación prefigurada en el Antiguo Testamento es la de Jesucristo. Eso está claro. Amén. Es por eso que incluso los judíos y la gente del Antiguo Testamento que era santa y que ahora están en el cielo, se quedaron esperando a la resurrección de Cristo, a su pasión, para ser liberados del infierno de los justos, de esa especie de purgatorio. Lo que se dice que Jesús bajó a los infiernos, estaban en ese lugar a la espera de la expiación de Cristo, que prefiguraban todos sus sacrificios del Antiguo Testamento. Así es. Sí, a ver, y esto que dice Samu tiene todo el sentido del mundo, lo explico en español castellano. Las personas, antes de que Cristo viniera a abrir las puertas del cielo, porque fue con Cristo que se abrieron las puertas del cielo, ¿ok? Nadie había entrado al cielo todavía, nadie, ninguno. Se quedaron esperando todos a esta resurrección, a esta apertura del cielo para esos justos que murieron como Abraham, Moisés y todos y cada uno de ellos, ¿ok? Todos. Una vez ellos están, ¿ya? Una vez ellos están, pues automáticamente, una vez Cristo, resucita, llega a la tierra, nace, pues automáticamente llega esta redención al mundo y así se abren las puertas de los cielos. Creo que eso está muy bien. Hay que hacer un tema de eso un poquito más detallado. Aquí vemos que el rito sacrificial es el que Dios pone para perdón de los pecados. En los siguientes versículos insiste. Sí. Levítico 5:10. Otro. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así es. ¿Cuál es el rito? El rito del sacrificio del perdón de los pecados, ¿ok? El sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió. Y se... Espera. Escúchenlo otra vez, por favor. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió, y será perdonado. Y será perdonado si el sacerdote hace la expiación de los pecados. Pero si el sacerdote dice, no, usted no está arrepentido, usted no puede recibir el perdón de su pecado, le quedan ¿cómo? Sin perdonar, le quedan retenidos. Asimismo, el sacerdote, Levítico 5:10. Recuerda, estamos indagando quién lo hacía. Ya sabemos quién lo hacía, que son los sacerdotes del Levítico. La pregunta es, ¿queda sacerdote en el día de hoy? Yo creo que esta pregunta ya queda respondida en el video que yo hice hace una semana atrás, creo, que te lo voy a dejar linkeado, que es el sacerdocio bíblicamente comprobado, el sacerdocio ministerial, para que lo vayan a ver. Ese video está exquisito realmente. Una explicación muy sencilla y detallada para 13, entender. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas y será perdonado. Y hará el sacerdote la expiación por él en cuanto al pecado que cometió. No al que tú vas a cometer, porque hay hermanitos separados que todavía están pensando que es una vez y para siempre. Cuando dice el Señor, una vez y para siempre, creen que ya te perdonaron hasta por el pecado que tú vas a cometer en el futuro. No, mi rey, no. Eso es ridículo, eso es tonto. Dios no te puede perdonar por algo que tú no has cometido. ¿Ok? Aunque Dios lo vea todo en presente, así no funcionan las cosas de Dios, ¿ok? Porque si tú no lo cometes, ese pecado nunca, ¿Dios te lo va a perdonar? No, o sea, porque no hay nada que perdonar. ¿Me doy a entender? Entonces, lo ideal es pensar en esto. Es en el momento en el que tú cometiste, es el que el sacerdote va a recibir. Haz esta expiación por esto. Esta es la gracia que Dios derramó en los sacerdotes en el Antiguo Pacto. Pero pregunta, César, sí, porque estamos leyendo el Antiguo Testamento. ¿Pasa eso igual en el Nuevo? Chequea. Vemos que la respuesta corta, sí. Respuesta corta, sí pasa.
Video, aquí debajo lo tienes, el video de los sacerdotes ministeriales, pero aquí también lo vamos a ver también, ¿ok? La expiación por cada pecado. No es nada que ver con una profesión de fe, nacer de nuevo. Hablaba en futuro, cuando nazca de nuevo, ¿no? Cuando me bautice. Amén, amén. Pero lo que vemos es que el hecho de tener fe en Jesucristo no te perdona todos tus pecados de tu... Escucha. Ay, Dios mío, Señor. Escuchen esto, por favor, escuchen esto. Pero lo que vemos es que el hecho de tener fe en Jesucristo no te perdona todos tus pecados de tu vida y te manda directo al cielo y te hace santo santísimo y eres un pecador miserable, andas por la tierra, pero resulta que estás por los altares. Pues es que eso no funciona así, ningún cristiano ha creído eso en ningún momento de la historia. Se entendió lo que... A ver, entendimos aquí lo que estamos hablando aquí, ahora mismo, lo que Samuel acaba de decir. Porque es que todos los hermanos separados piensan así. Todos los hermanos separados piensan esto. Y eso es un error pensarlo así. Como que ya Cristo pagó por mis pecados, yo soy libre. ¿Qué? No, hijo mío. Cristo se ofreció como sacrificio agradable por nuestros pecados. Sacrificio agradable por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados. Pero es el sacrificio agradable a Dios hoy en día por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto, César? Que antes si era un corderito, hoy es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que tenemos que buscar dónde es que se ofrece ese sacrificio, en qué iglesia, quién lo ofrece, dónde lo ofrece y cuándo lo ofrece. Ya sabemos que es el sacerdote, que fue el que Jesús eligió para tener este don, esta gracia a través del Espíritu Santo. ¿Y el sacrificio? ¿Dónde lo ofrecemos? En la Eucaristía, en la misa, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, que lo instituyó Jesús en la última cena. Este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Hacer esto en memoria de mí. Mi cuerpo, que coma mi cuerpo, tendrá vida eterna. El que coma mi cuerpo, yo lo resucitaré en el último día. El que coma mi cuerpo, el que beba mi sangre es verdadera comida, mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. O sea, y aún así no le creemos a Cristo. Increíble, loco, increíble. Las cosas que hay que escuchar, mira. Y eso es una novedad y una tradición de hombres que no podemos aceptar. Sí. Espérate, que se pausó. En el versículo 16. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. Levítico 16. Misión, función sacerdotal, dice. Y pagará lo que hubiese defraudado, o sea, lo que las penas, el pecado y las cosas santas añadirá a ello y quitará, y la quinta parte añadirá a ello, es decir, la persona, en la ofrenda, y la quinta parte de y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote, no el pastor, no el hermanito que ora por mí, no yo mismo parado en un espejo arrodillado enfrente de mi cama, no. Y el sacerdote hará la expiación del pecado por la persona que fue a buscar la expiación de los pecados, por la persona que se presenta delante del sacerdote para ser perdonado por sus pecados. El sacerdote lo recibe, hará esa expiación. ¿Cómo lo hace? Con el cordero, el sacrificio por el pecado, con el carnero, con el corderito. Y hoy en día, ¿cómo se hace? Con el cuerpo y la sangre de Cristo. Así se hace, con el cuerpo y la sangre de Cristo, que se hace todos los días en la Eucaristía. Están invitados, vayan, para que puedan verlo, sobre todo ahora en Semana Santa. ¿Y será que? Perdonados. Qué lindo. Ello la quinta parte y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado. Amén. Y será perdonado. Amén. Está claro que el único sacrificio que perdona es el sacrificio de Jesucristo, pero por eso el rito sacrificial que se necesita para expiación de los pecados es la Santa Misa. O sea, wow, ya yo ni sé. Espera, dale, Sam. Escuchen, por favor, escuchen, por favor, escuchen esto, por favor. Miren, después de leer Levítico, y pagará lo que hubiese defraudado, o sea, las penas y las cosas santas, de las cosas santas, lo que hubiese defraudado, lo que hubiera pecado de las cosas santas, y añadirá a ello una quinta parte, y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él. ¿Quién es él? La persona que fue a buscar el perdón al sacerdote. O sea, no es al sacerdote que se le pide. El sacerdote es el instrumento de Dios. Pero hay que ir al sacerdote.
por esa persona que fue al sacerdote, que se presentó delante del sacerdote, y el carnero, el cordero, o sea, el sacrificio que se usaba antes del sacrificio por el pecado. Y con esa persona que llevaba este carnero, o sea, la persona en antes, ya, lo voy a volver a repetir una vez más, sin importar que se cansen, escuchen. La persona en antes llevaba este corderito. Este corderito que se usaba como ofrenda y sacrificio agradable a Dios, se presentaba delante del sacerdote con este carnerito, que aquí lo dice con el carnero. Y esa persona, el sacerdote, recibía ese sacrificio por el pecado cometido. Y será perdonado. Y así era perdonado. Entonces, hoy, ¿cuál es hoy? ¿Cuál es el que dice hoy? El sacrificio por el pecado y será perdonado. Pero está sí, claro que el único sacrificio que perdona es el sacrificio de Jesucristo, pero por eso el rito sacrificial que se necesita para expiación de los pecados es la Santa Misa. ¿Se entendió? Que es la Santa Misa, porque en la Santa Misa es que se está ofreciendo el cuerpo y la sangre de Cristo, que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Quién es? Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Dónde se ofrece ese sacrificio? En la Santa Misa. ¿Por qué ese sacrificio es agradable? Porque para tú presentarte a la fiesta del Señor, para tú consumir el cuerpo y la sangre de Cristo, dice Pablo que tienes que hacerlo dignamente, no de manera indigna, discerniendo claramente que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, lleno de gracia, no en pecado mortal, porque estarías tú comiendo tu propia condenación, dice Pablo. Ese es el problema del protestantismo, que no tienen la Santa Misa. Y aquí cerraron la página. Se han quedado sin perdón de los pecados ya no solo por el sacramento de la reconciliación, que no lo tienen, sino porque no reciben el fruto del árbol de la cruz, que es la Eucaristía, porque no tienen el sacrificio de Cristo, no asisten al Calvario. Es una mera reunión de personas con ideas afines que cantan y que hablan de sus interpretaciones. Wow, es que esto es... Presten atención a esto, por favor. Esto es muy triste. Escuchen esto, por favor. Escuchen. Toma el sacrificio agradable, que era el cordero de ese tiempo en el Levítico, y hoy tenemos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y dónde encontramos este Cordero de Dios que quita los pecados del mundo? ¿Dónde lo encontramos? Lo que hubiera defraudado César, de las cosas San Carnero del sacrificio de Jesucristo, pero por eso el rito sacrificial que se necesita para expiación de los pecados es la Santa Misa. Lo tenemos en la Santa Misa. ¿Y qué pasa con nuestros hermanitos separados, Samuel? Díselo, por favor. ¿Qué pasa con ellos? ¿Ellos tienen Santa Misa? Ese es el problema del protestantismo, que no tienen la Santa Misa. ¿Cómo? Es la Santa Misa. Ese es el problema del protestantismo, que no tienen la Santa Misa. Que no tienen Santa Misa, es decir, que no celebran el sacrificio expiatorio de pecados. Se han quedado sin perdón de los pecados, ya no son... O sea, wow. Esa gracia que se recibe, que se necesita para poder entrar a los cielos, como dice Cristo, el que coma mi cuerpo, el que beba mi sangre, tendrá vida eterna y yo lo resucitaré el último día. ¿Y ustedes no tienen esa celebración en sus iglesias? Ojo, no la Santa Cena como la llaman, porque no lo puede hacer cualquiera. Tiene que hacerlo un sacerdote ministerial, una persona, un consagrado del Señor, porque eso es un don del Espíritu Santo y no lo tiene cualquiera. Solo por el sacramento de la reconciliación, que no lo tienen, sino porque no reciben el fruto del árbol de la cruz, que es lo que... No reciben el fruto del árbol de la cruz, que es la Eucaristía, y eso es 100% cierto, porque por eso fue que Cristo ofreció su cuerpo. Su cuerpo y su sangre lo ofreció en la cruz, la derramó por nosotros en la cruz, fue por este sacrificio que Samuel está diciendo ahora. Pero claro, si no lo conocemos de esta manera, ¿cómo lo vamos a entender? Eucaristía, porque no tienen el sacrificio de Cristo, no asisten al Calvario, es una mera reunión de personas con ideas afines que cantan y que hablan de sus interpretaciones sobre la Biblia, pero no hay sacrificio de Cristo, no hay expiación de los pecados. Así es. O sea, no existe. Si no tenemos a Jesús Eucaristía, si no está el rito litúrgico de la misa por un consagrado de Dios, una persona que haya recibido esta gracia de Dios, por favor escuche, no hay perdón de pecados, no existe esta gracia santificante que se requiere para entrar a los cielos. Es decir, en pocas palabras, usted está en pecado mortal porque usted no se ha presentado delante de un sacerdote para que sus culpas de su pecado sean perdonados. Por eso es muy triste a veces hablar de estos temas. Es mi tema, uno de mis temas favoritos, un tema que Dios me dio la gracia de conocer hace un tiempo y de profundizarlo, meditarlo, entenderlo, interiorizarlo.
pero entender este tema me llena de mucha tristeza, me llena de mucha satisfacción, de mucha alegría, porque Dios nos lo dio todo para que podamos llegar al cielo. Pero me llena de mucha tristeza porque cuántas personas hay afuera engañadas pensando otras cosas. De verdad, o sea, wow. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Abramos los ojos, chicos, por favor. No hay auténtica adoración. El problema cuando se habla de santos, no es el tema de este vídeo, pero el problema cuando se habla de santos no es que nosotros adoramos a los santos, es que los protestantes veneran a Dios, no entienden lo que es la adoración. La adoración, tanto la religión judía como la religión cristiana, tiene que ver con el sacrificio. Así es. No tienen sacrificio. Sin sacrificio no puede haber adoración. Sin el sacrificio agradable a Dios no hay adoración. No hay adoración. Y eso es cierto. Gracias, Samuel. Pero claro, mucha gente dirá, no, tú y Samuel se llamaron. O mucha gente dirá, bueno, es que ustedes están engañados, ustedes son romanos papistas los dos. esa palabra me da mucha risa, bro. Dije, wow. O sea, es que de verdad, la ignorancia es atrevida. No adoran a Dios, lo veneran. Ya está. Ese es el problema. Sí, Tienen un culto incompleto a nuestro Señor. La Santa Misa. Sí, porque a veces nosotros, los cristianos, separados, los hermanos evangélicos, los protestantes, para reunirlos a todos, piensan que adorar a Dios es decir, Señor, yo te adoro, yo te alabo, yo te bendigo. No, eso es una parte de la adoración, que es la proclamación de la boca, pero no es eso. La adoración es a través del sacrificio, el sacrificio agradable a Dios que Él mismo dejó, que fue su cuerpo, su sangre. Pero bueno, ay, de verdad, perdón, lo que pasa es que de verdad lo tengo que decir, señores. Ese tema, aunque me llena de alegría que lo comparta con todos ustedes, es un tema que de verdad me aprieta mucho el corazón, me duele. Porque hay mucha ignorancia allá afuera. El maligno ha hecho un trabajo tremendo en los corazones de muchos hermanos que piensan que están haciendo lo correcto para Dios. Y ojalá Dios tenga misericordia de todos nosotros, y me incluyo. Ojalá Dios tenga misericordia de todos nosotros y nos permita seguir con Él después de partir de esta tierra. Pero la verdad es que nuestro trabajo en este mundo requiere cambios radicales. Tenemos que seguir más adelante, enfocándonos más a Dios. Porque lo necesita, el mundo lo necesita. Dice Oseas que el pueblo perece por falta de conocimientos. Y es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Por eso este proyecto existe. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En la misa contemplamos la pasión de Cristo. Señor. Y es Amén. La expiación del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la que nos limpia de nuestros pecados. ¿Qué es lo, Samu, tienen ¿qué es lo que culto lo veneran. Espera. ¿Qué es lo que nosotros vemos en la misa, Samu? Explícame, por favor, Samuel. Explícame, Samuel, por favor. ¿Qué es lo que nosotros los cristianos celebramos en la Eucaristía? Que eso nuestros hermanos separados no lo entienden. Así que explícaselo, por favor. En la Santa Misa contemplamos la pasión de Cristo. Y es la expiación del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la que nos limpia de nuestros pecados. Ahí está. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el sacrificio agradable a Dios que Dios dejó para que nosotros tengamos que presentarnos delante del sacerdote sin el corderito vivo, sino el Cordero de Dios, que es el que quita. Es el sacrificio agradable a Dios hoy para el perdón de nuestros pecados. Y dice, nuestro sumo y eterno, una vez y para siempre, un sacrificio agradable a Dios, una vez y para siempre, que lo hizo esa vez, pero para siempre. Pero para siempre, ¿cuándo? Cada vez que tú te presentes a la Santa Confesión. Porque si no te presentas, pues fue en vano. Si no vas a misa, pues fue en vano. O sea, así, tengo que decirlo. Y duele que muchos hermanos separados no lo entiendan y que crean tener la razón por seguir doctrinas de hombres, de falsos profetas disfrazados de ovejas. Dios no dijo cambien de religión. Dios no dijo váyanse a otro lugar. Dios dijo el que persevere hasta el final se salvará. El que me ame, que siga mis mandamientos. ¿Tú amas a Dios? ¿Haces estas cosas? ¿Haces lo que Cristo dijo que había que hacer? Ojo, no lo que tú piensas que había que hacer. Lo que Cristo dijo que había que hacer. Tranquilo. Si hasta hoy no lo conocías, no te preocupes. Tienes el chance de la redención. Dios no lo tomará en cuenta, pero preséntalo delante del sacerdote. Vamos a ver cómo trataba todo esto San Juan Bautista, nuestro amigo. A ver,
lo voy a dejar ahí. Dice todo árbol que no da buen fruto es cortado. A Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras es cortado y echado en el fuego. A ver. No soy digno de llevar. Ok, esto es cuando San Juan le presenta a sus discípulos. Aquí está, que básicamente en esencia, yo también echa el hacha está puesta a la raíz, los árboles, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado al fuego, y os verdad, y yo a la verdad os he bautizado en agua para el arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, dice Juan el Bautista. Él os bautizará en espíritu y fuego. La verdad os bautizo en el agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Atención, se bautizaban en señal de arrepentimiento. En señal de arrepentimiento. Y confesaban sus pecados. Y confesaban sus pecados. Autodaban por perdonados. A los que creyéndose los elegidos por ser hijos de Abraham, los sean necesarias a penitencia, bueno, pues no es suficiente para la salvación. Nada de sola justicia. Repetimos una vez más. Escuchen, por favor. Que esto que va a decir aquí es muy, muy importante. Por favor, escúchenlo. La fe intimista, personal, autojustificante, no es suficiente para la salvación. La sola fide no salva. El solo decir yo creo en Dios no salva. El solo decir yo leo Biblia no salva. Si tú haces todo esto y no haces lo que tienes que hacer, no llegarás al reino de Dios. Aunque te duela, te lo tengo que decir. Aunque entiendas que la iglesia romana papista, como muchos dicen, está equivocada, yo creo que los equivocados son ustedes. Abramos los ojos, señores. Porque hasta para poder ser hijo de Dios hay que hacer algo, que es bautizarse. O sea que solo creer no basta, hay que hacer. No solo decir yo creo, hay que hacer. ¿Okay? La sola fe no salva. Nada de sola fide. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para la salvación. No vale con creer con el corazón. Hace falta confesar. Vendas a la evidencia. A ver, yo de todo corazón voy a dejar a los señores hasta aquí. Ustedes vayan a ver el video de Samuel Clavijo. Una vez más, gracias Samuel por todas estas enseñanzas, por todo, de verdad. Pero por favor, de todo corazón, familia, abramos los ojos, por favor. Por favor. No es que nosotros somos mejores que nadie. No. Nadie es mejor que nadie. Al contrario, puedo decir que yo estoy en la última posición de todos. Pero por lo menos le doy gracias a Dios que me ha dejado ver estas cosas y me ha dejado entender estas cosas y que me da la gracia de poder traérselas a ustedes para que ustedes también, los que tengan algo de ignorancia, porque todos somos ignorantes, hagan algo, no conocemos todo, todos somos ignorantes, podamos llegar a la verdad. Y esta es la verdad. ¿A qué te invito yo en esta Semana Santa? A que hagas un buen examen de conciencia y te acerques a esa gracia que solo Dios da a través de sus santos sacerdotes. ¿Ok? Vayan. Recuerden, no es el sacerdote que está ahí, es Cristo que te está esperando. No te guardes nada, confiésalo todo, dilo todo, suéltalo todo. Es que, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Confiésalo todo, o sea, yo sé, la verdad es Cristo por si acaso, lo sé, pero también va en que si tú lo dices, si tú lo sueltas, te quitas este peso de encima. Suéltalo. En esta Semana Santa invito a todos de verdad que leamos un poquito más acerca de lo que enseñaban y lo que creían los primeros cristianos
para que podamos nosotros pues llenarnos de esta fe, de esta verdad, de esta grandeza que ellos enseñaban. Lean, busquen, indaguen, no se queden con lo que dice solo su pastor. No, pregúntense el porqué de las cosas. Pregúntense por qué Jesús nació en los judíos, por qué Jesús nació ahí, por qué no en otro lado, por qué Él tuvo que venir así. O sea, pregúntenle a Dios, Dios responde. ¿Ya? Pero sobre todas las cosas, antes de criticar la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica, por lo menos abre el catecismo de la iglesia, que ahí se enseña todo lo que la iglesia cree, no lo que un sacerdote esté diciendo, que ojo, el Espíritu Santo los guía, primero Dios, pero también hay sacerdotes que se dejan influenciar del enemigo y dicen cosas malas. No estoy diciendo que todos, no, ¿ok? Pero por eso Dios nos regala el santo conocimiento en las Escrituras, y no solamente en las Escrituras, ¿ok? Porque no es solo las Escrituras, sino también en la Sagrada Tradición. Porque si una cosa tú y yo no entendemos de las Escrituras, para eso tenemos la Sagrada Tradición, para ir a corroborar, ok, la Biblia me está diciendo esto, pero ¿cómo lo creían los primeros cristianos? Sagrada Tradición. ¿Cómo lo hacían los primeros cristianos? Sagrada Tradición. Entonces, vaya a esa Sagrada Tradición, indague, busque, pregúntele ahí y vea lo que desde el siglo I hasta la fecha de hoy creemos los cristianos en la verdadera iglesia de Cristo. Que Dios le bendiga a todos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y que la gracia del amor de Dios nos permita una vez más en este nuevo año resucitar con Él. Que Dios nos haga digno de alcanzar la vida eterna, hoy, mañana y siempre. Un abrazo, los quiero a todos en el amor de Cristo. Descansen y que tengan una feliz y bendecida Semana Santa.